Abramos nuestras Biblias al capítulo 4 de la carta de Pablo a la iglesia del Señor, pero específicamente le estaba escribiendo a los hermanos de Corinto y a la situación que vivía la iglesia en ese momento. Venimos a esta carta porque Pablo está respondiendo a toda una confusión que estaba reinando en la iglesia causada, uno, por personas que estaban ligadas al pensamiento filosófico del momento y querían reducir y minimizar el significado de la muerte de Cristo en la cruz, derramando su sangre para salvarnos, su resurrección de entre los muertos y su ascensión a los cielos. Era gente que hoy día uno podría decir son unitarios, son de una fe en un Dios, pero no un Dios trino, sino un Dios que uno llamaría la filosofía deísta de muchos de los pensadores del tiempo de la Iluminación, o en el culto pagano a los dioses en que se hacían toda clase de ritos orgiásticos, en el culto a la Diana, en el culto a, y en el culto a Venus, etcétera, 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 etcétera. Y por el otro lado, en la iglesia estaban entrando aquellos que venían de una posición absolutamente judaizante, en que querían volver a introducir las prácticas judías y los ritos judíos, el pensamiento judío, para así enfatizar la ley del Antiguo Testamento y minimizar el nuevo pacto de Dios con los hombres, minimizar a Pablo en su predicación y lo que Dios le había revelado de la salvación por medio de la obra redentora de Cristo, derramada y hecha y efectuada en la cruz con su muerte y luego su resurrección. Y Pablo se sienta y escribe esta carta. Carta fundamental para ellos y carta fundamental en el presente para nosotros, porque las enseñanzas extrapoladas nos confrontan aún ahora en los momentos en que vivimos en cualquier parte del globo terráqueo. Porque los pensamientos y las corrientes de pensamientos fluyen por doquier e impactan de distintas formas a distintas personas según su formación, su cultura, su religión, etc. Y allí en medio de todo ello hay lo que llama Isaías un remanente, una gente que no se deja llevar por las corrientes de este siglo, sino que mantienen su fe centrada en la persona de Jesús. Así que Pablo entra al capítulo 4 y está hablando y insinuando una tremenda lucha que se llevaba a cabo en su vida como el titán de la fe cristiana. El hombre que no iba a permitir que las iglesias y que el evangelio fuesen desvirtuados o reducidos, y que más bien él confrontaba toda clase y toda especie de pensamiento contraria a la fe, y eso significaba que mucha gente vendría en contra de él como aquel quien levantaba la bandera de la fe cristiana como el enviado a los gentiles, a la gente que no tenía ningún concepto del Antiguo Testamento, ningún concepto de la ley de Moisés. Bien, con esa entrada vamos a abrir la palabra y empezar a hablar.
Quisiera leer toda la porción del 1 al 6 primero, pero sé que necesito precisar el tiempo, así que vamos poquito a poco desde el versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Desmayamos, o sea, si él dice no desmayamos, quiere decir que había una lucha, una tensión que él enfrentaba constantemente y que cualquier otra persona diría, no, yo me rindo, yo voy a terminar con eso. Pero Pablo dice que yo no me voy a desmayar en esto. Nos va a decir por qué, pero ahorita vamos a ver algunas de las cosas que estaban detrás de esa frase, no desmayamos. Vamos al versículo 8 y al versículo 9. Versículo 8, ¿estamos qué? Atribulados en todo. ¿Usted ha estado atribulado alguna vez? Ok, mas no qué? Angustiados. En apuros, mas no desesperados. Éramos perseguidos, pero no qué? Desamparados. Derribados, pero no destruidos. Ya con eso se tienen en palabras muy sencillas una idea de lo que él vivía en su ministerio. ¿Se acuerdan de Gálatas cuando hablamos de su ida de Antioquía por todo el Galacia Menor y todo lo apedrearon, le hicieron miles de cosas? Bueno, aquí él está resumiendo, pero ahora vamos al capítulo 6. Antes bien, que nos recomendamos en todo como servidores de Dios. Eso es lo que quiere ministro. Ministro no es un título. Ser un ministro de Dios simplemente quiere decir que uno es un diácono. Quiere decir que es un servidor. Si tienes que poner una M mayúscula con tu nombre, estás confiando más en el título que en la función. Él dice, nosotros no tenemos títulos, no tenemos una función. Somos servidores de Dios. ¿Con qué? Ahora dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero ¿qué? Poseyéndolo todo. Ahora, yo estoy seguro que ustedes al leerlo dicen, oye, yo me identifico con esa frase o esa palabra, pero con todas. Pablo dice, estas son las marcas de un enviado de Dios, un apóstol de Dios. Lo que hemos vivido por el Evangelio. Así que eso también le ayuda a usted a cuadrar los que se llaman apóstoles hoy día. Esto o aquello. Entonces usted cuando aquí tiene una descripción de la vida de un verdadero apóstol, Pablo. Aquí está la descripción. Así que cuando usted oye apóstol, dice, oye, pero yo no quiero criticarlos a ellos, pero le estoy dando la idea, ¿no? Muy bien. Entonces, Pablo está diciendo la razón, ante todo lo que vivimos como hombres y servidores de Dios. Volvamos a la última frase del versículo 1, de segundo. La última frase dice, ante todo eso, ¿qué? No desmayamos.
Wow. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué no desmayamos? Vengamos a la misma frase. Dice, no desmayamos porque se nos ha encomendado un ministerio, este servicio a Dios y a los demás, según la que, la misericordia que hemos recibido. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que Dios, me pongo en los zapatos de Pablo, Dios me ha encomendado un servicio único, un encargo, una encomienda muy particular, tan particular, y me lo ha dado de enseñar porque me ha revelado lo que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y me ha revelado que en Cristo Dios establece un nuevo pacto con la humanidad, establecido en la obra de Él en la cruz, y que mi salvación viene cuando el Espíritu Santo me convence de ello y yo respondo diciendo, creo. No tengo que ir por todas las leyes del Antiguo Testamento para ser salvo, sino que el Espíritu Santo me convence de que Cristo hizo todo lo necesario para que yo pudiese ser salvo, y lo que yo tengo que hacer es creerlo. Y cuando yo lo creo, el Espíritu Santo me ha convencido y ha convertido mi corazón y ha establecido su presencia en mi vida, y puedo decir que ahora yo vivo en la ley de Cristo, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Y a aquel que no es mi amigo también lo amo y lo perdono. Y él dice, todo esto se me ha encomendado, pero la frase es, ¿según qué? La misericordia de Dios. ¿Por qué dice eso? Dice, bueno, yo andaba arrastrando a los cristianos a las cárceles. Yo andaba quitándole la vida. Yo los perseguía y ellos huían y huían y huían de mí porque no querían morir por la causa de Cristo. Y cuando los apresaba, trataba de lograr que ellos denegaran de Cristo como su Salvador. Y si no lo hacían, yo les mandaba a ser apedreados, los llevaba a las cárceles, y yo hacía de todo con esta gente porque yo no podía creer que un judío u otra persona se convirtiera a Cristo, porque yo no creía que Cristo había resucitado entre los muertos y que había muerto en nuestro lugar como el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Porque si yo llegara a creer eso, significaba que ya lo demás de mi pasado sería cultura, pero no sería mi salvación. Pero ahora que se me descubre a Cristo, entiendo que eso era bueno y tenía su propia bendición y su propia gloria, pero ahora entiendo que mi salvación está en Cristo. Pero lo que pasa es que según su misericordia, mientras que yo iba a azotar a la gente en Damasco, Él se me apareció. Y vi el rostro de Jesús. Y le pregunté, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy el Cristo. Y vi la gloria de Dios al ver la imagen de Cristo en esa revelación en que Él me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento la vida mía cambió y caí de rodillas, y ciego tuve que ser llevado a una habitación donde por 3 o 4 días yo tenía que vivir en ayunas y tratando de decirle, Señor, ayúdame a entender lo que está pasando. Y empezó la transformación de mi mente, y tuve que pasar años en el desierto para entender, ante todo lo que yo sabía a los pies de Gamaliel y todas las filosofías de este mundo, entender la veracidad de quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tuve
que asimilar y hacer que Él fuera la fuente de toda verdad y todo lo demás tendría que encontrar su lugar alrededor de la persona de Jesús o disminuir o ser nada en la presencia de Dios. Digo, todo cambió. Pero en ese momento llega el profeta y me dice, ahora has sido enviado para la predicación del Evangelio y para traerle luz a los perdidos y libertad a los cautivos. De perseguidor y asesino, encargado de predicar el Evangelio en toda Europa, a todos los gentiles, y a confrontar a los que estaban diciendo que él estaba disminuyendo la fe, en vez de entender que Dios me había encargado de eso. Dice, esto fue la misericordia de Dios. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros en nuestra mínima expresión sabemos cuál ha sido la misericordia de Dios? Que siendo lo que habíamos sido y la forma en que vivíamos, nos llamó a su luz admirable. Y puedo decir que mi pasado fue transformado y mi vida es otra en Cristo. Misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Por eso no desmayo, porque tengo un tesoro en vaso de barro. Versículo 16. 4:16. Por tanto, otra vez, fíjense lo que dice. ¿Qué dice? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando ante los azotes, ante las críticas, ante la persecución, ante la maldad de los demás, ante el hambre, ante la desnudez, ante los problemas que uno vive en todo esto, mientras que mi cuerpo exterior se va desgastando, el interior ¿qué? Porque estoy en Cristo y Él me fortalece mi vida interior y yo puedo en Cristo hacer todas las cosas y Él se encarga de imponerse y darme la fuerza para enfrentar las situaciones que tengo que enfrentar. Por tanto, ¿qué? No desmayamos, no me rindo. Paréntesis. Es una palabra para usted en la lucha que usted está viviendo. Es una palabra para la vida suya. Que usted estando en la verdad y entendiendo la verdad, a pesar de la problemática humana, cualquiera que fuese en la que usted se pueda encontrar hoy, si el centro de su vida es Cristo con sus valores, con sus enseñanzas, con su poder en la vida suya, usted tiene la capacidad de enfrentar cualquier situación, porque la verdad, Cristo mora en la vida suya. Aleluya, aleluya. Versículo 2. Antes bien que renunciamos a lo oculto, lo vergonzoso, lo despreciable. No andamos con astucia como en el pasado. No andamos como los que están confundiendo a la iglesia en Corinto, adulterando la palabra. Pablo está diciendo, antes yo era así. Y los que han venido a la iglesia de Corinto son así. Están desvirtuando la palabra, quieren engañarles a ustedes, establecerles trampas morales y espirituales a ustedes para volverles atrás
Pero no. Hoy en día esa no es nuestra vida, ni puede ser la de los cristianos, sino más bien andamos con ¿qué cosa? ¿Con la qué? Con la manifestación ¿de qué? De la verdad. Y ahorita lo vamos a elaborar un poco, recomendándonos ¿qué? A la conciencia de cada persona del globo terráqueo, no solamente para los hermanos de Corinto. Nos recomendamos porque sabemos que Cristo es la verdad, el camino, es la luz, la que puede alumbrar a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Y les recomendamos a la verdad que es el Cristo crucificado o la palabra de Dios hecha carne en la persona de Jesús. Anduvo, enseñó, tomó la cruz en nuestro lugar, derramó su sangre para el perdón del pecado suyo y el mío, y tomó la muerte y se levantó de entre los muertos y ascendió a los cielos, traspasando los poderes de las tinieblas, y se sentó a la diestra del Padre. Nosotros les recomendamos a usted con la manifestación de la verdad, y se lo recomendamos a toda ¿qué? Conciencia. A toda persona que puede juzgar y pensar, esto es o no es, esta es la verdad o no es la verdad, esto es justicia o no es justicia, esto es bueno o esto es malo, esto es del amor de Dios o es del odio y de la venganza y de la maldad. Pablo está diciendo, lo que nosotros le estamos presentando es la verdad. Aun cuando el Evangelio es una locura. Pablo dice en Corintios, en otra parte, nosotros lo que estamos predicando le parece locura a los hombres. ¿Por qué? La persona racional, la persona que piensa, la persona que vive en un sistema filosófico, positivismo o el posmodernismo o el marxismo o el capitalismo, o como aquellas posturas que creen que les van a dar de alguna forma un sentido de lo íntimo, de lo real y de lo eterno. O puede ser hinduismo, o puede ser el budismo, o puede ser el imam y el Mahoma, el musulmán, o puede ser el daoísmo, o puede ser el confucianismo, o puede ser el rechazo a cualquier sentido de Dios, o puede ser nosotros que le manifestamos y le manifestamos la verdad, recomendándonos ¿a qué? ¿A toda qué? A toda conciencia, con la predicación del Evangelio, y se lo decimos ante Dios, que lo que estamos diciendo es la verdad. Y si se recomienda algo a la conciencia del ser humano, como lo estoy haciendo con algunos de ustedes ahorita, que han venido y están buscando la verdad, les quiero recomendar a Cristo, quien es la verdad y la vida. Y si usted cree en Él, si usted cree en esa cosa tan inverosímil que un hombre se ofreció como el Cordero de Dios en la cruz del Calvario, pero no era cualquier hombre, era la palabra de Dios encarnada, y allí dio su vida, derramó su sangre, tomó el lugar suyo en la cruz del Calvario, pagó y canceló la deuda moral y espiritual de su vida, y tomó la muerte y la venció al tercer día, traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre, y nos da el Espíritu Santo que nos convence de que esta es la verdad. A una persona racional, lógica, que no tiene nada que ver con lo espiritual, tiene que... ¿Qué es esto? Pero el ¿qué es esto? Poco a poco, la verdad que empieza a alumbrar la conciencia.
Y la verdad empieza a derribar todo argumento en la mente de la persona. Y si la persona tiene hambre y tiene sed de la verdad y de la justicia, empieza a buscar, empieza a preguntar, empieza a estudiar, empieza a abrirse a la posibilidad. ¿Quién sabe si esto es verdad? Y en esa medida se abre la grieta en esa tabla dura del corazón y empieza a penetrar y a resplandecer una luz. Y la persona dice, wow, ¿será la verdad? Y luego de decir, ¿será la verdad? Dice, me parece que es la verdad. Pero todavía me cuesta. Y está bien, sigue, porque llegará el momento en que el Espíritu Santo te ayudará a entender que sí, que es la verdad. En el momento que lo creas de corazón y lo confieses con tu boca, serás salvo. Tú y tu presencia en tu hogar traerá luz a tu gente y tu familia, y en la medida que vean luz empezarán a creer y a confiar en Dios. Aleluya, aleluya. Pero si te corrompes, si permites que la verdad de tu vida es corrompida por astucias y trampas y cuestionamientos que te llevan a tratar de mezclar la verdad con otras cosas que no son la verdad, empezarás a desmoralizarte, a perderte, y volverá la oscuridad a tu mente y a tu alma, y tendrás que decidir entre las dos cosas. Y romper con la confusión y seguir a Cristo, o perderte en una miasma de la nada, porque no sabrás qué es verdad. Y te costará mucho, como a muchos les han costado. Y tienen que llegar hasta lo último, como el hijo pródigo, que se encuentra comiendo entre los puercos. Eso es metafórico ahorita. Quizás te encuentres a solas, triste, deprimido, no sabiendo qué hacer con tu vida y teniendo que decir, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Y allí uno se reduce y se humilla delante de Dios. Y el que se humilla delante de Dios será ensalzado y será levantado y podrá colocarse en una roca firme y ya no resbalará más. Aleluya, aleluya. Ok, incline su rostro. Saben, todo esto se resume en 3 palabras en castellano. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Es el Señor porque tomó la cruz y murió. Es el Señor porque en su amor nos perdona de nuestro pecado. Es el Señor porque puede tomar lo más vil del mundo y convertirlo en un vaso de honra. Es el Señor porque se levantó de los lazos de la muerte y se sentó a la diestra del Padre y se le dio el nombre que es sobre todo el nombre.
Señor de la creación. Y recibió el Espíritu Santo del Padre y lo derramó. Y lo sigue derramando. Y por eso el Espíritu Santo le llama a usted. Y usted siente, si puedo llamarlo así, ese jalón espiritual que le hace a usted que se acerque a Jesús. Se lo comunica, lo va convenciendo y luego usted lo confiesa y usted lo cree. Repitan conmigo: Señor, eres el Señor de mi vida. Te alabo, te bendigo, Señor. Gloria a tu nombre. Amén.